A través de una sencilla exposición organizada por la comarca del Maestrazgo, la localidad turolense de Tronchón ha tratado de sacar a la luz la historia de una de las industrias familiares que ocuparon a varios de sus vecinos hasta hace casi 3 décadas. Se trata de la fabricación de los sombreros de pelo de conejo. Y había casas que igual trabajaban 12 que 14 mujeres, pero en muchas casas. Este sombrero, pues ahora ya que lo tengo, unos 25 años o más. Sí, más, 25 o 30 años. Y este lo hizo un tal Emilio lo Infinito, le decían de apodo Emilio lo Infinito. Este se lo compré a él y lo tengo como recuerdo. Son de los últimos que hizo él ya. Y luego por aquí llevaba el sello, pero el sello no se le nota ya. Que ponía Emilio y el apellido, pero de apodo era el Infinito. Esta muestra ha servido para que algunas de las familias de sombrereros sacaran a la luz las herramientas y útiles que necesitaban para su trabajo y profundizaran en sus recuerdos para revivir esta tradición ya extinguida. Pues estos son hormas de los sombreros. Hay 18 o 19 y había varias, porque había muchas, y hay dos tamaños, unos que son ovalados y otro que es redondo. Metían el sombrero aquí, una vez que estaba aquí, esto entonces cogían y lo metían en la horma, así para que quedara presionado ahí dentro. Ahí quedaba presionado. Al meterlo ahí, quedaba presionado, y entonces ya cuando le metían la especie de cuerda y le pegaban para hacerlo bajar a presionar para que quedara fijo abajo. Donde cortaban el pelo, preparaban las pieles, las tendían ahí para que se secaran, y luego arriba tenían un piso, allí encima pues ya preparaban el pelo encima de unas mantas y allí ponían los líquidos para que se uniera. Pues el pelo no se hubiera unido, para quedarse como una manta, se quedaba como una manta, no muy gorda, en fin, podría tener medio centímetro de grosor. De grosor, más o menos. Las pieles de conejo constituían la materia prima para la fabricación de los sombreros. Se compraban, por ejemplo, si aquí en una casa mataban un conejo, pues se las llevaban al sombrerero que hacía. Si había 4 casas, les llevaba donde más le parecía. Entonces, pues, donde más caras les pagaban. Si pagaban 30 céntimos o 50 o lo que fuera, las vendían. Y hasta que no estuvieran secas no se podían, entonces abrían para que se secaran un poco, pero en Forcal y La Mata ya se las guardaban para que bajaran, y se bajaba con burras a buscarlas. Y aquí entonces en las pieles de conejo, en medio que se mataba un conejo, se guardaba, hostia, si te daban 2 reales, 2 reales en aquellos tiempos era dinero, ¿eh? Pero las pieles ya las compraban secas, o si no las secaban, si no estaban muy secas, entonces las ponían para que la piel se secara. Yo recuerdo que compraban las pieles de conejo y luego les echaban una especie de ácido y las secaban. Y luego les iban cortando lo que era la piel del conejo y dejaban el pelo fuera, y una vez que estaba el pelo ya lo cogían y lo metían en una especie de manta que era una piel de toro curtida. Metían allí, por ejemplo, le hacían todo lo que era la planta entonces lo arrollaban entre el pelo y la piel. Le daban como unos masajes, y una vez que ya lo tenían, la pasta aquella hecha, entonces lo metían en las calderas con el agua caliente y allí ya los iban metiendo. El proceso era lo primero que se hacía, se iban a buscar las pieles a La Mata o a Forcal. Las compraban, las subían con burro, porque no había nada, y cuando llegaban aquí, por ejemplo, mi madre, o los que trabajaban en ellos, las cortaban por la mitad y las limpiaban con esta carda que hay aquí. Y cuando lo tenían todo bien limpio, le daban con un líquido que era, ¿cómo se llama? Azogue y otra agua no sé qué, o mercurio, exacto. Y lo ponían en el fuego hasta que se iba deshaciendo todo aquello igual sol. Compraban las pieles de conejo, luego las secretabas, ponías 7 medidas de agua y una de mercurio. El mercurio lo ponías allí al fuego para que se fuera deshaciendo el agua fuerte, para secretar las pieles. Y cuando ya estaba deshecho con aquella agua, las tenían que mojar todas, bien mojadas, y las ponían a secar al sol.
Y después cuando ya las hacían las volvían a poner con otra vez con la carda para que se quedara el pelo suave. Y una vez estaba ya todo esto, entonces sí que lo hacían esto. Cogías esta tabla con la tijera y entonces iba cortando a trozos muy chiquitines y se iba haciendo todo el pelo. La mujer que lo cortaba se sentaba y en una tabla ponía la piel de conejo, en un sitio caía el pelo y en el otro se quedaba la piel. Cuando ya tenían montones de pelo, con unas, ¿cómo se llama? Con unas, para pesarlo, las balanzas, lo pesaban, la cantidad de pelo que uno quería. Y después, cuando ya estaba pesado, en unas tablas que había muy grandes, lo hacían con el arco este. Y con esto le iban pasando, con la madera esta y el hilo, lo iban pasando así, hasta que se hacía esponjoso, pero eso una vez, otra vez y otra vez. Y cuando ya lo tenían mucho, que ya estaba muy esponjoso, lo ponían plano con unas pieles que tenían como si fuera, no sé qué, una piel. Y le hacían la forma del sombrero. Cuando ya los doblaban y los tenían muy trabajados, entonces los ponían con agua muy caliente en una caldera y le ponían también fuego por debajo y le ponían también algo de líquido en el agua. Es una de las calderas que se utilizaban para crear el fieltro con que se hacían los sombreros. Es de las pocas que se guardan todavía en Tronchón. Es una caldera de cobre que está embutida en una obra hecha con ladrillos. Entonces tiene una boca en la parte inferior, que es donde se metía el carbón o leña, pero la mayoría de las veces carbón. Se hacía fuego que se calentaba en la caldera. En este caso concreto era con agua hirviendo, le echaban también otros elementos para aglutinar el pelo de conejo y crear el fieltro. Aquí es donde iban extrayendo el pelo de conejo ya aglutinado y lo iban trabajando con las zapatillas. Y nos han comentado que muchas veces trabajaban 3 personas, una en cada lateral. Entonces, con estas zapatillas, que se llaman zapatillas, con el agua bien calientes, era solo trabajarlo hasta que se hacía fuerte. Entonces los ponían para hacer la forma de la cabeza. Había unos de más grandes y otros de un poco más pequeños. Cuando tenían la forma hecha, les ponían con una cuerda bien atado y los estiraban todos para que fueran todos iguales la ala. Y cuando ya estaban la forma hecha, se ponían al sol para que se secaran. Y luego también toda la placeta esta la llenaban de sombreros para secarse. Para que se secaran. Después de que ya los habían hecho, para que se secaran, para luego quitarles el pelo con la piedra de tosca, porque si no se quedaba el pelo encima y había que hacerlo fino. Le hacían una piedra de tosca. Cuando ya le habían fulado, que le había cogido muy fuerte y estaba todo ya fuerte el tejido, pues entonces la ponían aquí y le ponían un cordel por aquí. Entonces con una tablilla que llevaban lo iban haciendo así todos. Para quitarle el agua, para ¿no? quitarle el agua y lo dejaban, y lo dejaban todo perfecto. Cuando ya estaban bien secos, entonces con una pierda pómez le quitaban el pelo. Entonces se tenía que toscar, que le llamábamos toscar, y que le quitaba todo el pelo. Mi madre cortaba la piel y mi padre hacía los sombreros y nosotros ayudábamos a toscar. Y cuando ya se había secado el sombrero, con esto se toscaba y como salía mucho pelo, todos los pelos así, se dejaba fino. Ya tiene hasta la forma, ¿eh? Primero con la gorda. Para quitar todo el pelo. Para quitar todo el pelo. Y después con la fina. Pero con la fina tenías que tener mucho cuidadito por no gelarlo, porque como ya llevabas el esto, estaba tan finito y tan esto que tenías que tener mucho cuidadito para no gelar el sombrero. Los hacían finos, pero yo le dije que no me lo toscaba que hicieran, con una tosca que hacían de piedra, les quitaban un poco los pelillos estos, pero yo le dije que me lo dejara así. Y otros aquí les ponían una correa, y yo me puse un lazo, que me da igual. Y otros estaban orillados por aquí también con una cinta. Le di yo el género de las pieles para que quitara el pelo. Y cuando ya estaba todo el pelo, entonces con lo que habían cortado de la piel, el pelo lo dejaban, pero lo que era la piel lo hervían. Y cuando estaba ya bien hervido, lo escurrían y con aquel líquido lo ponían a la ala del sombrero para que quedara tieso. Cuando ya lo estaban así, entonces los planchaban con estas planchas que las ponían en brasas en un esto que había para calentarlas. Y después les ponían un forro, cuando ya estaban ya secos, les ponían un forro dentro del sombrero y una cinta por al lado de fuera del ala. Y luego se le ponía un ribete por bajo,
del mismo color y luego una cinta por aquí con un lazo. El ribitito por abajo y luego la cinta más ancha. Y por dentro lleva como un tul para que no picara y una badana alrededor. Bueno, pues esta máquina la compraron mis abuelos para hacer sombreros y data del 1886. Creo que es de la más antigua del pueblo. Es de estas, que se llama de lanzadera. Y luego cuando los mandaban, entonces aquí hay unas tarjetas, cada uno tenía la suya. Por ejemplo, esta es la de mi padre. Ponían estas tarjetas y entonces ya las mandaban. A Caspe se vendían muchos. Y a Alcañiz también, y a Zaragoza, que yo me acuerdo era de los sitios más grandes que vendían, luego vendían a más sitios. Y cuando era San Juan, que se bajaba una ermita que está en Olocau para abajo, entonces sí que bajaban los de aquí, sombreros cada uno, a San Juan a venderlos. Pues los llevaban con burros, los llevaban muchos trozos, a carga. Los preparaban uno encima de otro, bien preparados, y con el burrico y luego llegaban hasta el Cañada han bajado sombreros con burros. En Villaluengo hacen zuecos y en la Cañada cucharas y en Tronchón unos sombreros que no valen para nada. Pero eso es porque nos llevábamos un poco picos. Además de la tradición oral que nos recuerda la actividad sombrerera, con esta exposición los vecinos de Tronchón han conseguido revivir una actividad productiva que se estaba relegando a los archivos de la memoria.